Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Manuel Cejas. Voy a estar hablando del NAP 3 y 4 de la materia Historia 2, cursada en el año 2021 con el docente Hernán Margamache. Bien, lo que vamos a hacer principalmente es posicionarnos en el año 1852 y más precisamente vamos a comenzar hablando de lo que fue la batalla de Caseros. Bien, esta batalla se da entre el ejército grande de Urquiza, que estaba compuesto por Brasil, Uruguay y unitarios exiliados, contra el ejército de Rosas. O sea, la principal causa de este conflicto eran que las políticas de Rosas no permitían mucho la libertad comercial ni la autonomía de las provincias en sí. Es por eso que Urquiza se pronuncia en contra del mismo y comienza el conflicto. Finalmente Urquiza gana esta batalla y Rosas se ve obligado a firmar su renuncia y es exiliado del país. Después de la caída de Rosas, Urquiza se apura a reunir el Congreso Constituyente de Santa Fe, en donde logran firmar el conocido Acuerdo de San Nicolás. Este acuerdo convocaba al Congreso General Constituyente, que debía ser integrado por 2 diputados de cada provincia, que es un dato bastante importante para lo que vamos a hablar a continuación, en el cual, este acuerdo de San Nicolás va a generar que Urquiza quede como director provisorio de la Confederación. Y él mismo, Urquiza, se va a comprometer a lograr la distribución equitativa de la riqueza del país, la libre navegación por los ríos y el libre tránsito por el territorio nacional. Es importante destacar que este acuerdo fue el precedente de la Constitución argentina, que se dicta un año más tarde, en el año 1853. Al año siguiente asume como presidente de la Argentina, pero aparece otro conflicto que es la provincia de Buenos Aires, que todavía estaba dominada por unitarios, se niega a participar de esta constitución y termina separándose del país. ¿Por qué? Buenos Aires rechazaba todo lo que se había pactado en el Acuerdo de San Nicolás y en la posterior constitución. Esto era porque para ello era injusto que Buenos Aires tuviera como representación la misma cantidad de diputados que el resto de las provincias. A ellos les parecía que Buenos Aires tendría que tener mayor cantidad de representantes que el resto. También rechazaban que el Congreso se haga en Santa Fe y no en su provincia, ¿no? En lo que es Buenos Aires. Y mucho menos iban a aceptar que las provincias tuvieran que aportar un porcentaje de su recaudación para el mantenimiento del gobierno. Porque de esa forma Buenos Aires, sería la provincia que más aportaría en este caso. Y así es como mejor dicho, como surge la división del país. Por un lado va a quedar la Confederación Argentina, encabezada por Urquiza, y por el otro lado va a quedar el Estado de Buenos Aires, gobernado por Valentín Alsina. Urquiza, por un lado, va a buscar fomentar actividades económicas en común. Va a crear su propio ejército, va a construir escuelas, conformar un nuevo país, se podría decir. El cual, estas medidas no se pudieron lograr, ya que sin Buenos Aires era muy difícil gobernar en términos económicos. Lo que sí pudieron hacer fue dictar una constitución propia, donde establecen la forma de gobierno, la cual va a ser republicana, representativa y federal. Por otro lado vamos a tener a Buenos Aires, que también dicta una constitución que era similar a la de la Confederación, pero va a establecer al catolicismo como única religión. El descontento de la Confederación con esta división desemboca en un nuevo conflicto conocido como la Batalla de Cepeda. La segunda, cabe aclarar, porque en realidad hubo una previa en el año 1831. El ejército de Buenos Aires, que estaba encabezado por Mitre, era de menor comparación al de la Confederación. Recordemos que la Confederación, el ejército estaba conformado por Brasil, Uruguay y algunos unitarios exiliados. Entonces, por eso que la batalla duró poco tiempo, por la diferencia entre cantidades de ejército. Y así es como el Estado de Buenos Aires fue derrotado. Posteriormente a esto, Valentín Alsina, que era el gobernador, debió renunciar. Tras una mediación en el cual Buenos Aires exigía una revisión de la Constitución, finalmente se firma el Pacto de San José de Flores, donde se va a dictar la Unión Nacional. A pesar de este pacto, Buenos Aires seguía sin ceder y muchos se empezaron a dar cuenta de que iban a buscar cualquier excusa para salirse de la República. Entonces, por un lado teníamos a los porteños pretendiendo imponer su hegemonía sobre el resto del país, y por otro lado el resto de las provincias que justamente querían descentralizar el poder
hegemónico o el poder del Estado. En este conflicto, o en este contexto de conflicto, ya finalizado el mandato de Urquiza en 1860, asume Santiago de Erqui. En paralelo, ¿no? en la provincia de Buenos Aires, se elige a Mitre como gobernador. Recordemos que Mitre había estado a cargo de la batalla de Cepeda el año anterior. Bien, la estrategia que había empezado a tomar la provincia de Buenos Aires era la de empoderarse a través de alianzas políticas con algunos gobernadores del interior y bueno, se fortalecieron económica y militarmente. Acá es donde se va a intentar hacer efectiva la unión de la provincia rebelde por medio de las elecciones de diputados de acuerdo a las leyes porteñas. Y es justamente por este motivo que esa elección se rechazó. Por eso Derqui decretó realizar nuevas elecciones. Pero Buenos Aires nuevamente se negaba y dan por finalizado el pacto de San José, el cual va a desembocar en una nueva batalla titulada como la Batalla de Pavón. Las batallas de Mitre se enfrentan a las de Urquiza. Urquiza llevó adelante una mayor cantidad de soldados, pero cuando creyó que iba a ser derrotado o veía que perdía la batalla, decidió retirar sus tropas y la victoria fue para los porteños, que extendían su dominio al todo el país. Como consecuencia de esta batalla, se terminó la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires. O sea, la división desaparece y se establece como todo el territorio del país bajo una república. Bartolomé Mitre fue elegido como presidente de la nación mediante elecciones, donde se va a sancionar la ley de federalización de Buenos Aires y fue declarada como capital federal de la República Argentina. Durante su gestión se había propuesto unificar el país. Creó una moneda nacional única, creó también un organismo que recaude los impuestos de todo el país. Otra de las cuestiones que hizo fue difundir la educación, fomentando la unificación de contenidos. Finalmente creó un ejército nacional que tuvo como primer objetivo reprimir a los levantamientos populares del Chaco Peñarosa y Felipe Varela, quienes representaron la última resistencia del interior a la hegemonía de Buenos Aires. Para ese entonces Argentina aceleró su incorporación al mercado mundial como exportador de materias primas e importadora de productos manufacturados, o mejor dicho, elaborados. También es importante hablar de su participación en la Guerra de la Triple Alianza, el conflicto en el cual se enfrentó una coalición conformada por Brasil, Argentina y Uruguay contra Paraguay. Este conflicto se dio a mediados del año 1864 y entre 1864 y 1870 Paraguay perdió una gran cantidad de población y recursos económicos. También se vio forzado a ceder territorios en disputa, ¿no?, entre Argentina y Brasil y a pagar indemnizaciones económicas. Por todas estas cuestiones o todos estos agravios que recibe Paraguay, se le critica y se lo responsabiliza a Mitre por este derrame de sangre, ¿no?, entre países hermanos. En la elección de 1868, Domingo Faustino Sarmiento triunfa convirtiéndose en el nuevo presidente. Su objetivo principal era el de mejorar la educación bajo el lema Educar al soberano. También llevó adelante muchas obras públicas, como por ejemplo la extensión de la red ferroviaria y la apertura de escuelas públicas. Para él, o sea, para Sarmiento, la educación era clave de un buen gobierno. Por eso su vida eterna fue una batalla contra la ignorancia. Durante su mandato también se incrementó la renta pública y se inauguró lo que fue el Banco Nacional. Otra de las cuestiones que se hizo en su mandato fue llevar adelante el primer censo nacional, que fue en el año 1869, donde se pudo realizar un relevamiento, ¿no?, de diferentes datos, y se realiza básicamente para tener un panorama demográfico de la Argentina, obviamente para conocerla mejor y para poder proyectar políticas públicas en base a los datos recaudados. Para el año 1874, llegando al final de su mandato, Sarmiento elige como sucesor a Nicolás Avellaneda, quien era su ministro de Justicia
e instrucciones. Avellaneda, cuando asume, le dio una gran importancia a la migración europea. De hecho, promulgó una ley para facilitar esto, la Ley de Colonización e Inmigración, que tenía como objeto facilitar el acceso de los inmigrantes a una propiedad o una tierra. Avellaneda quería acelerar el ingreso de Argentina al mercado mundial. Tenía como objetivo el aumento de tierras productivas y para lograr esto su ministro de guerra, Alsina, diseñó un plan defensivo que nunca llegó a ejecutarse ya que el funcionario muere antes. Lo sucede Julio Argentino Roca, quien diseñó otro plan, la cual es conocida hasta hoy como la conquista del desierto, el cual tenía como fin apropiarse de tierras pertenecientes a pueblos originarios. Gracias a estas operaciones militares, Julio Argentino Roca logra un gran prestigio político y para el año 1880 obtiene el cargo de presidente. La idea de progreso, ¿no?, en el campo social y en los avances del capitalismo industrial generaban una visión optimista sobre el futuro. Bajo el impulso de la generación del 80, un grupo de intelectuales, escritores y políticos se promulgaban las leyes laicas, donde el Estado de aquel entonces buscaba tener la potestad de todos los asuntos civiles como identificación, registro de nacimiento, casamientos y o defunciones. Gracias a esto se crea el registro civil. Destacamos de estas leyes la Ley Nacional 1420 de Educación Obligatoria, Gratuita y Laica. Entonces Argentina logra la organización institucional del país, se incorpora a la economía mundial como exportadora de materia prima y consigue la ocupación de todo el territorio. Todo esto nos llevó a hablar del último NAP, que es titulado como la inserción de Argentina en la economía mundial. Argentina se va a instalar en lo que se conoce como el mercado mundial, y va a ocupar el rol en la División Internacional de Trabajo, en un mundo libre de comercio que se estaba gestando hacia mediados del siglo XIX, donde Argentina iba a tener el rol de producir materias primas y fundamentalmente productos agropecuarios. Para esto se le hicieron necesarias una serie de reformas que llevaron varios años y fueron impulsadas fundamentalmente por los tres presidentes que ven en la imagen: Mitre, Sarmiento y Avellaneda. Para 1880, Argentina va a ser un país completamente agroexportador. La primera reforma que se va a hacer fue la extensión de ferrocarriles a lo largo de todo el territorio nacional. Los ferrocarriles iban a cumplir una función específica para el transporte de las mercancías desde la producción de carnes, cereales, cuero y lana, hasta el puerto donde se iban a ser transportados hacia Europa. Argentina no fabricaba trenes ni tenía el dinero necesario para hacerlo, por lo que se tuvo que pedir algún préstamo, ¿no? O se genera una deuda con Inglaterra para la construcción de trenes en este país. Esto significó el desembarco masivo de entidades empresariales británicas que monopolizaban los medios de transporte. Como se ve en la imagen, el puerto estaba ubicado en Buenos Aires y la red ferroviaria conectaba con con el resto del país. La segunda reforma que se va a implementar es la necesidad de la mano de obra para trabajar fundamentalmente en los campos y en las fábricas destinadas a la población agropecuaria, como por ejemplo los ganaderos o los saladeros. Para esto fue necesario atraer inmigrantes principalmente de Italia y de España. Se comienza a poblar los campos y las ciudades, que algunas como Buenos Aires se encontraban sobrepobladas. La tercera y última reforma fue la extensión de tierras. Para poder producir materiales agropecuarios se requerían más campos, por ende se necesitaban más tierras. Y Argentina observó que la Patagonia era un lugar indicado para poder extenderse y comienza con la conquista del desierto. Como ya vimos, esta conquista fue impulsada por Avellaneda y su ministro de guerra, Julio Argentino Roca, preparando la expedición militar a la Patagonia, arrasando con las tribus indígenas de la zona, expulsándolos hacia el sur y tomando como prisioneros a hombres, mujeres y niños, donde luego los repartieron para que trabajen como servidumbre. Las tierras fueron repatriadas entre terratenientes asociados al gobierno, entidades británicas que financiaron la campaña, lo que no solo trató de la necesidad estratégica de nuevas tierras, sino que otro de los objetivos fue el invento de nuevas armas, como por ejemplo el rifle Remington, que fue importado de los Estados Unidos. Así fue que se extendieron nuevas líneas ferroviarias y así es como en el año 1880 Argentina ya podía considerarse como el granadero del mundo. Iba a ser en ese entonces el principal país agroexportador del mundo.